Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día les voy a explicar lo que es la insuficiencia renal crónica o como actualmente se le dice la enfermedad renal crónica. Para empezar, como siempre, vamos a hacer a iniciar con el concepto de lo que es la enfermedad. Entonces tenemos que la enfermedad renal crónica van a ser enfermedades con diferentes procesos fisiopatológicos que se acompañan siempre de anormalidades de la función renal y de deterioro progresivo de lo que es la tasa de filtración glomerular. Para clasificarla tenemos esta tabla donde tenemos 5 estadios de la insuficiencia renal crónica. El estadio cero, que son personas que están propensos a sufrir o tener una enfermedad renal crónica, como hipertensos, diabéticos y algunas otras enfermedades. El estadio uno, que es un daño renal con una filtración glomerular normal o elevada, en el cual la vamos a encontrar en mayor a 90 ml por minuto. Este 90 se da por un proceso de compensación que tiene el riñón para eh, compensar, dice, como decimos, compensar el deterioro progresivo que nos va a causar esta lesión. El estadio 2 es un daño renal ya disminuido, donde la filtración glomerular baja de 60 a 89. El estadio 3 ya es una disminución moderada de la filtración glomerular, donde la filtración baja de 30 a 59. El estadio 4 es una disminución severa de la filtración glomerular, ya tenemos una disminución muy baja de lo que es el filtrado de 15 a 29. Y el estadio 5 ya es un fallo renal, donde la filtración ya es menor a 15 ml por minuto. En los estadios 3, 4 y 5 el paciente ya va a necesitar procesos de diálisis o en su bien un trasplante ya renal. En la etapa 5 viene lo que es una nefropatía terminal, que nos da el síndrome urémico, que es la acumulación ya de las toxinas, de los líquidos y de electrolitos que se nos van a acumular por el deterioro del riñón. Como vemos aquí tenemos una tabla o unos criterios para la enfermedad renal crónica, donde nos vamos a guiar por los marcadores de daño renal y por la disminución de la tasa de filtración glomerular. Dentro de lo que es los marcadores del daño renal, donde los vamos a hablar de lo que es un mes a 3 meses, vamos a ver lo que es la albúmina en la orina, vamos a ver anormalidades del sedimento urinario, vamos a ver si hay anormalidades electrolíticas, si hay anormalidades detectadas por una histopatología, una biopsia renal, o si hay anormalidades estructurales detectadas por las diferentes pruebas de imagen que vayamos a realizar. Dentro de lo que es la fisiopatología de las nefropatías crónicas, tenemos dos mecanismos básicos. Tenemos el primer mecanismo, donde son causas desencadenantes específicas para el daño renal, como complejos inmunitarios, mediadores de la inflamación o la acumulación de toxinas que nos van a dañar el riñón. Dentro del segundo mecanismo ya son mecanismos progresivos que influyen a la hiperfiltración de las nefronas. Tenemos, como vamos a ver, pacientes hipertensos, diabéticos. Ya les voy a explicar más adelante esto. Y como un tercer mecanismo, aparte de estos dos principales, tenemos la alteración de las hormonas, factores de crecimiento y las citocinas. Eh, una de las alteraciones, la principal, va a ser en el eje renina-angiotensina, donde este eje, estas hormonas van a ser el primer mecanismo de defensa del riñón para controlar lo que es la hipovolemia que va a sufrir el riñón por una fibrosis de sus nefronas.
Cuando no se corrige esta al principio, nos va a dar una hiperfiltración inicial, como habíamos visto en la tabla anterior, donde por la compensación iba a tratar de filtrar más, 90 ml por minuto. Si este daño sigue, las nefronas se van a hipertrofiar y no nos va a filtrar, llevándonos a una esclerosis del riñón y a un daño ya progresivo, donde el paciente va a necesitar diálisis y un trasplante renal, que es la mejor opción. ¿Quiénes son las personas que están propensas a sufrir una enfermedad renal crónica? Son pacientes, como ya les había dicho, pacientes con hipertensión, diabetes pacientes con diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias como el lupus, esclerosis, diferentes, el proceso fisiológico del ser humano de envejecer, a mayor edad el riñón ya va filtrando menos, pacientes con antecedentes africanos, pacientes con antecedentes de familiares con nefropatía y un episodio previo de una insuficiencia renal. Estos pacientes son los más propensos a sufrir una enfermedad renal crónica. Como ya les había dicho, les digo, el riñón por lo general, la nefrona va a filtrar 120 ml por minuto. Ya en un paciente adulto de 70 años, ya de tercera edad, sus nefronas van a filtrar unos 70 ml. Va a disminuir la filtración. Para ver si es que hay algún daño renal, vamos a cuantificar lo que es las proteínas en la orina durante 24 horas, preferiblemente la albúmina, que es la proteína que utilizamos más. En los hombres la albúmina es de 17 miligramos por gramo, mientras que en las mujeres es de 25 miligramos por gramo. Si hay alguna alteración de estos valores, si aumentan, podemos decir que hay alguna causa que nos está dando un daño renal. Podemos hacer un clearance de creatinina con la fórmula que vemos aquí y ver si es que hay daño renal. Lo normal de los resultados es de 0.7 a 1 o 1.2 por lo general. Dentro de lo que es la epidemiología, como ya les he explicado, pacientes con diabetes, pacientes hipertensos y pacientes que tienen una esclerosis nos van a ser más propensos a sufrir esta enfermedad. Pacientes que ya hayan sido diagnosticados con una enfermedad renal crónica, tener mucho cuidado, ya que ellos nos pueden llevar a desarrollar enfermedades cardíacas. Lo más común es un derrame pericárdico que al final, si no se corrige, nos va a llevar a hacer un taponamiento cardíaco, o otro caso que nos puede llevar a hacer es lo que una enfermedad cerebrovascular. Le da un derrame al cerebro y el paciente fallece. Dentro de lo que es la fisiopatología del síndrome urémico, como ya les había dicho también, es la acumulación de toxinas, electrolitos y líquidos, ya que la nefrona no puede filtrar bien esto y hay un desequilibrio electrolítico. Moléculas también que sean mayores de 500 y 1500 daltons nos van a obstruir lo que es la nefrona, provocando la acumulación de estas toxinas. El síndrome urémico nos va a dar diferentes deficiencias metabólicas y endocrinas, entre eso una anemia, ya que el riñón no produce eritropoyetina, una mala nutrición, alteraciones dentro de lo que es el aparato gastrointestinal y alteraciones en el metabolismo anormal de carbohidratos, grasas y proteínas. Dentro de lo que son alteraciones de las hormonas, tenemos una alteración de la PTH, de la insulina, del glucagón, alteración de las hormonas sexuales y va a haber procesos de calcificación en
el hecho vascular. Ya, entonces podemos decir que el síndrome urémico va a ser la acumulación se va a dar en tres esferas básicas. La acumulación de toxinas, la número uno. La dos es la desaparición de la homeostasis entre los líquidos, los electrolitos y las hormonas. Y la tercera esfera es la inflamación sistémica, que nos va a llevar a consecuencias vasculares y nutricionales. Dentro de lo que son los trastornos de líquidos, electrolitos y ácidos básicos, tenemos la homeostasis del sodio y del agua. Cuando hay una disminución del 50% de filtración a través del glomérulo, lo vamos a conocer como una glomerulonefritis. Esta glomerulonefritis va a aumentar la cantidad de sodio y de líquido extracelular en nuestro cuerpo, pero siempre conservando hemos- la hemostasia. La hemostasia. Bueno, conservando la igualdad de los líquidos, tanto a nivel intracelular como extracelular. Estos líquidos siempre van a ser isotónicos. Rara vez se va a producir en el líquido extracelular una hiponatremia. ¿Qué es la hiponatremia? Es la disminución de sodio y el aumento del agua. Por eso, si un paciente presenta una hiponatremia, vamos a corregirlo con la restricción de líquidos. No vamos a dar líquidos para que se corrija esto. También podemos ayudar con los diuréticos tiacídicos para que se elimine más fácil este líquido, la cantidad de agua excesiva que tenemos por la enfermedad. Podemos dar diuréticos tiacídicos, pero estos pacientes con una nefropatía crónica se hacen resistentes en lo que son las etapas 3, 4 y 5. Y tenemos que ayudarnos con diuréticos de acción de ASA, como la furosemida, la bumetanida o la torsemida. Dentro de lo que es la homeostasis del potasio, tenemos lo más frecuente que estos pacientes con una nefropatía crónica nos van a llegar a desarrollar es una hiperpotasemia, ya que consumen alimentos ricos en potasio. El potasio se va a acumular también por un mayor catabolismo de proteínas, de hemólisis, procesos de hemorragia, procesos de transfusión de eritrocitos y acidosis metabólica. Nos va a dar un aumento del potasio. También fármacos como los YECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los ARB, que son los bloqueadores de los receptores de angiotensina, junto con la espironolactona y algunos fármacos ahorradores de potasio, nos van a llevar a producir una hiperpotasemia. Mucho cuidado con esto. Dentro de lo que es la acidosis metabólica, rara vez los pacientes llegan a hacer una acidosis metabólica, solo que ya están en un grado muy avanzado de la nefropatía. Rara vez el pH baja de 7.3, y si es que llega a bajar lo vamos a corregir con suplementos orales de bicarbonato de sodio. Siempre cuidado con la hiperpotasemia, como ya vimos anteriormente, para prevenir alteraciones. En estos pacientes vamos a dar un poco la ingesta de sodio más diuréticos de ASA y más la metazolona para tratar de controlar la hiponatremia o hiperpotasemia. También vamos, si es que el paciente presenta hiponatremia, como ya les dije, vamos a restringir los líquidos. Y si el paciente presenta una hiperpotasemia, vamos a restringir la dieta rica en potasio y los fármacos ahorradores de potasio. Dentro de lo que son los trastornos de calcio y del fosfato, vamos a tener algunas manifestaciones óseas que se van a dar por alteración del PTH, de la PTH. Entonces, cuando hay un aumento de la PTH, nos va a disminuir la filtración glomerular. Disminuye la filtración glomerular, aumenta las cantidades de fosfato, no se elimina el fosfato y va a disminuir la producción del calcitriol. El calcitriol normalmente nos ayuda
a que el calcio ingrese a nivel de lo que son el tejido óseo. Cuando hay un aumento del fosfato, el calcitriol no se produce, no, no, no ingresa el calcio a, a nuestros huesos y se va a dar los procesos de osteoporosis en estos pacientes. Y vemos que es un círculo vicioso. Entonces, cuando aumenta el pTH va a disminuir la filtración glomerular, va a aumentar las cantidades de fosfato, disminuye la producción de calcitriol y disminuye por ende disminuye el calcio en nuestros huesos. Cuando hay una disminución de calcio, la tiroides necesita y mejor dicho, la paratiroides necesita producir más PTH para tratar de que se produzca el calcio, para tratar de que el hueso reabsorba el calcio, pero como hay un daño renal, esto no se va a producir. Cuando la PTH es normal o está disminuida, por lo general en pacientes diabéticos y en pacientes ancianos, ya de tercera edad, la PTH va a estar suprimida. Esto se le conoce como una osteopatía adinámica. Y en una osteomalacia es cuando no hay la acumulación del calcio a nivel de lo que es la matriz del hueso, matriz ósea. Ya. Esto es básicamente lo mismo que ya les he explicado. El calcio no se va a depositar en lo que es el hueso eh, porque hay una PTH que no está actuando a nivel de lo que debería ser el riñón, produciendo el calcitriol. El calcio no depositado en el hueso se va a ir a depositar en lo que es los lechos vasculares, produciéndonos una calcificación de estos tejidos y llevándonos a diferentes procesos, como vemos. Cuando otras complicaciones del metabolismo normal de los minerales, vamos a tener una enfermedad muy poco frecuente, pero muy grave si es que se llega a dar. Tenemos la calcifixia, que van a ser zonas de necrosis isquémica. Esto particularmente se va a dar en lo que son los muslos, el abdomen y las mamas. La calcifixia se produce en pacientes que están sometidos a procesos de diálisis y que reciben warfarina. La warfarina va a disminuir la proteína GLA de la matriz, que evita que haya calcificación en los lechos vasculares. Entonces, cuando hay warfarina, damos warfarina a un paciente en diálisis, disminuye esta proteína y esta proteína, al no haber, va a haber mayor depósito de calcio a nivel vascular y se van a calcificar. Entonces aquí, como pueden ver en esta foto, es una foto de Harrison de la 18ª edición, donde vemos que presenta zonas de isquémicas necróticas. Esta paciente es muy grave, por eso se recomienda tener mucho cuidado en los pacientes con diálisis que reciben warfarina. Estos, como vemos aquí, nos dice que la paciente falleció por las complicaciones de la calcifixia. Hay que tener mucho cuidado en eso. Las anormalidades cardiovasculares que nos puede producir una insuficiencia renal crónica son que ya pacientes que del 30 al 45% de individuos que llegan a una etapa 5 de la enfermedad nos van a dar alteraciones cardíacas. Un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular o accidentes vasculares periféricos. ¿Quiénes son propensos? Pacientes con hipertensión, pacientes con una hipervolemia, pacientes que tengan una dislipidemia, los obesos, pacientes con una hiperactividad simpática, ya que los vasos van a producir una vasoconstricción, y alteración de factores de la coagulación. ¿Cuáles son los factores propios del riñón que nos llevan a sufrir una enfermedad, un, un proceso cardíaco, una falla cardíaca? O sea, el riñón
por sí solo nos puede llevar a una alteración cardíaca. Son procesos de anemia donde el riñón tiene que, donde el corazón, perdón, el corazón tiene que bombear más para suplir de nutrientes a todo el cuerpo y por eso se va a dar este caso de alteración. Si sigue la anemia persistente, va a haber una hipertrofia del ventrículo, sobre todo del ventrículo izquierdo. En casos de hiperpotasemia, hiperfosfatemia, igual nos va a alterar lo que es la conducción eléctrica del corazón, el hiperparatiroidismo igual y la inflamación generalizada nos va a llevar a daños cardíacos. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca nos puede dar alteraciones en lo que es la sístole o la diástole, va a haber una hipertrofia del miocardio o del, del ventrículo izquierdo y a nivel de lo que es la radiografía de tórax vamos a ver lo que son eh, infiltrados, dándonos esto como el signo de alas de mariposa a nivel de lo que es la radiografía de tórax. A la hipertrofia del ventrículo izquierdo se le conoce como la nefropatía perdedora de sal, ya que como hay una, una menor filtración hacia el riñón, el corazón necesita aumentar su frecuencia cardíaca, aumentar su tropismo para tratar de mandarle más volemia al riñón, pero como el riñón está dañado, no va a funcionar. Dentro de lo que es el tratamiento de la hipertensión, siempre identificar la evolución de la nefropatía, en qué grado está, en qué estadio, evitar las complicaciones extrarrenales como una hipertensión, enfermedades cerebrovasculares y accidentes, igual accidentes cerebrovasculares que ya les había dicho. El tratamiento de la enfermedad cardiovascular, siempre tener cuidado con los niveles altos de homocisteína, de la dislipidemia, que son factores que nos llevan a una enfermedad aterosclerótica. Siempre es aconsejable decirle a nuestro paciente que cambie su estilo de vida, que haga ejercicio, que tenga una dieta más sana para evitar algunas complicaciones. En pacientes diabéticos que tienen una proteína mayor a 1 gramo en 24 horas, hay que disminuir siempre la presión arterial, que sea menor de 125 o 75 milímetros de mercurio. Siempre restringir el sodio y si es que damos diuréticos, tener cuidado con los fármacos ahorradores de potasio, los YECA y los árabe, como ya habíamos mencionado anteriormente. Como ya les dije también, siempre tener cuidado con las alteraciones cardíacas, sobre todo la pericarditis, que nos puede llevar a un taponamiento cardíaco y al final la muerte del paciente. Siempre drenar, si es que el paciente presenta pericarditis, drenar el exceso. Anormalidades hematológicas, tenemos la anemia, tenemos alteración en tiempo de coagulación, vamos a tener aumento a tendencias de hemorragias y petequias. En las alteraciones neuromusculares que nos va a producir un paciente con una nefropatía crónica, siempre tener cuidado de las manifestaciones neuromusculares. Tenemos la asteresis, que son movimientos o temblores involuntarios. Los mioclonos igual son movimientos involuntarios, igual las convulsiones, y estos pacientes pueden llegar a un coma. Típico de esta enfermedad son el síndrome de piernas inquietas, que se va a caracterizar por la sensación imprevista de molestia o piernas debilitantes. Las piernas se van a sentir débiles. Dentro de lo que son anormalidades gastrointestinales, lo más típico que les he puesto son el hedor urémico, que es un olor a orina proveniente de la boca del paciente. El paciente por esta molestia puede llegar a tener anorexia
llegar a tener náusea y vómito. Vamos a tener mucho cuidado con estos pacientes. Como ya también les había dicho, vamos a tener algunas alteraciones en lo que son las hormonas sexuales en tanto mujer como hombres. Dentro de las mujeres va a haber una disminución de la producción de estrógenos, van, en, van a tener dificultad para llevar a cabo o llevar a término un embarazo. Y si la paciente está embarazada, tener mucho cuidado, ojo ahí, porque una paciente con una nefropatía y más embarazada, el embarazo va a aumentar va a aumentar la aceleración de la nefropatía. Mucho cuidado ahí. En un paciente hombre que tenga una nefropatía va a haber una disminución de la testosterona, una disminución de la libido y una oligospermia. Entonces también tenemos anormalidades en lo que es la piel. Como vemos, una nefropatía crónica nos va a afectar a diversas partes de nuestro cuerpo y de los órganos. Un paciente con una nefropatía, no, donde el riñón no va a producir una eritropoyetina normal o ya no produce eritropoyetina, va a tener anemia. Estos pacientes con anemia van a estar pálidos y van a tener más tendencia a producir equimosis por alteraciones en los tiempos de coagulación. Nos va a dar una hiperpigmentación y prurito por la acumulación de toxinas. Dentro de lo que es la evaluación y el tratamiento de estos individuos con una nefropatía crónica, siempre estar pendientes de lo que es toda la historia clínica, lo que es la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. Dentro de lo que es el interrogatorio o la anamnesis, siempre preguntar si tiene antecedentes personales de hipertensión, diabetes, alguna de estas, pacientes con antecedentes familiares igual, de estos mismos factores. En caso de las mujeres, si ha tenido embarazos, si ha sufrido de preeclampsia o si tiene abortos a repetición o abortos espontáneos. Y sobre todo preguntar el uso de fármacos, sobre todo los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, son muy dañinos, o algunos antibióticos. Siempre también preguntar algunas características del síndrome urémico, si es que sospechamos de esto. Preguntar sobre el apetito, si ha tenido pérdida de peso, si hay náusea, si hay hipo, si hay edema periférico, si hay calambres musculares, si hay sensación de prurito o de que se quiera rascar en su cuerpo. Y preguntar sobre todo el síndrome de piernas inquietas, que va a ser un diagnóstico, una pregunta esencial para diagnosticar esta enfermedad. Dentro de lo que es la exploración física, eh, dentro de lo que es la exploración física, siempre estar pendientes de la presión arterial. Si el paciente tiene una hipertensión, es hacerle un examen de fondo de ojo, muy importante. Eh, Siempre auscultar los ruidos cardíacos, como ya les dije, también para evitar el roce pericárdico. Si en una persona mayor de 35 años que tengamos la sospecha de que tiene una enfermedad renal crónica y no sepamos de dónde proviene, hacer una electroforesis de proteínas. Igualmente en estos pacientes vamos a tener que identificar causas infecciosas como las hepatitis B y C o infecciones por VIH. Siempre también hacer un estudio total de la función renal, urea, creatinina, BUN, todo, biopsia renal en estos pacientes. Y como ya les dije, un estudio de proteínas a nivel de lo que es la albúmina, sobre todo la albúmina en orina. Si pacientes que ya tienen un aumento de 300 miligramos en 24 horas, siempre la indicación es administrar los IECA, los ARB
pero siempre con cuidado de que no nos produzca una hiperpotasemia. Ojo con eso. Y hacer los respectivos exámenes de imagen que creamos pertinente en hacer. Una, no sé, una tomografía, una resonancia magnética. Depende del estadio del paciente, depende de la situación económica también del paciente, de la accesibilidad que tenga este paciente a sus estudios, los vamos a llevar a hacer. Y al final, siempre controlar las causas que nos produce la enfermedad renal crónica, controlar la presión arterial, controlar la filtración de proteínas, que no haya filtración de proteínas, la lesión aguda del riñón, que no siga enfermando más el riñón, y las enfermedades cardiovasculares. En un paciente diabético tenemos diferentes medidas. Por ejemplo, en un paciente diabético que tenga una albuminuria menor a 30 miligramos en 24 horas, pero que maneje presiones mayores de 140-90, antihipertensivos o diuréticos que nos hagan bajar esta presión, siempre tenerla de menor a 140-90. En pacientes diabéticos que tengan un aumento de la albúmina de 30 miligramos en 24 horas y manejen presiones mayores de 130-80, igualmente vamos a dar antihipertensivos, diuréticos que nos hagan bajar esta presión. Y en pacientes que tengan una albuminuria de 300 miligramos en 24 horas, dar como ya les dije anteriormente, la indicación es dar eh, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueantes de receptores de angiotensina. Ojo, no producir una hiperpotasemia. Y ya al final, los pacientes que, como ya les dije, etapa 2 no, 3 4 y 5 llevarlos a un proceso de someterlos de diálisis, tener cuidado con lo que ya habíamos hablado anteriormente, con la heparina, eh, y eso. Y pacientes que ya no les esté funcionando la diálisis, un trasplante renal es la mejor opción para controlar los signos y síntomas de que nos puede dar toda esta enfermedad. Eso es todo. Recuerden que si les gustó, darle un me gusta, un like, eh, comentar, compartir con sus amigos. Y eso creo que es básicamente todo. Si tienen sugerencias igual me pueden enviar. Si quieren que haga el video de alguna enfermedad o un síndrome, me pueden decir. Y yo con gusto estaré haciéndolo. Eh, Eso es todo y nos vemos una próxima vez. Gracias.